¿Qué es lo que verdaderamente moldea nuestra vida? ¿Son las circunstancias externas, nuestras relaciones o el lugar donde nacemos? Según Gautama Buda, la respuesta está mucho más allá de todo eso. Reside en nuestra mente. En una ocasión, el Buda dijo: la mente lo es todo. En lo que piensas, te conviertes. Estas palabras nos revelan una verdad transformadora y atemporal. Nuestra realidad comienza en nuestra mente. Esta reflexión es la base del noble sendero óctuple, una guía práctica y sabia que no solo nos enseña cómo vivir en paz, sino cómo transformar nuestra vida desde su núcleo. Al reflexionar sobre estas palabras, surge una pregunta poderosa. ¿Qué pasaría si pudiéramos alinear nuestros pensamientos, palabras y acciones con esta sabiduría milenaria? ¿Cómo cambiaría nuestra vida si siguiéramos un camino que nos condujera a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea? Este video te invita a explorar el noble sendero óctuple, no como una filosofía abstracta, sino como una práctica viva, un manual transformador que puede llevarnos hacia una vida plena, significativa y llena de paz. Comprensión correcta. Ver el mundo con claridad. El primer paso del noble sendero óctuple es la comprensión correcta. Esto no significa simplemente acumular conocimientos, sino desarrollar una visión clara y sin distorsiones de la realidad. Implica entender las tres marcas de la existencia: la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia de un yo independiente. Ver el mundo con claridad significa liberarnos de las ilusiones que nos esclavizan y aceptar la realidad tal como es. Por ejemplo, cuando enfrentamos la pérdida de algo valioso, nuestra reacción natural suele ser resistirnos a aceptarlo. Sin embargo, al comprender la impermanencia, aprendemos que todo en la vida está en constante cambio. Esta aceptación no elimina el dolor, pero sí reduce el sufrimiento que surge de la resistencia y el apego. Ver el mundo con claridad nos ayuda a vivir en armonía con la naturaleza de las cosas. Además, la comprensión correcta implica reconocer la interconexión de todos los seres. Cada acción que realizamos, cada palabra que pronunciamos, tiene un impacto más allá de lo que podemos ver. Imagina tus actos como ondas en un estanque tranquilo, extendiéndose infinitamente. Esta conciencia nos invita a actuar con mayor responsabilidad y empatía hacia los demás. Intención correcta. Cultivar un corazón compasivo. El segundo paso en este sendero es la intención correcta, que nos lleva a orientar nuestros pensamientos y deseos hacia la generosidad, el amor y la compasión. En lugar de dejarnos llevar por la avaricia, la ira o la ignorancia, se nos anima a cultivar una mente positiva, tanto para nosotros como para los demás. Un ejercicio práctico es dedicar unos minutos cada mañana a reflexionar sobre tus intenciones. Pregúntate: ¿qué quiero lograr hoy? ¿Cómo puedo contribuir al bienestar de quienes me rodean? Este pequeño cambio en nuestra rutina diaria puede transformar la manera en que experimentamos la vida. La intención correcta no se trata de ser perfectos, sino de esforzarnos constantemente por alinear nuestros pensamientos con valores que beneficien tanto a nosotros como al mundo. Habla correcta. La fuerza de las palabras. El habla correcta es uno de los aspectos más prácticos y transformadores del noble sendero óctuple. No se trata solo de evitar mentiras o chismes, sino de usar nuestras palabras para construir, sanar y conectar. Cada palabra que pronunciamos tiene el poder de sembrar paz o conflicto. Por ejemplo, antes de responder en una conversación complicada, pregúntate: ¿mis palabras traerán paz o discordia? Esta pausa consciente puede transformar una interacción y fortalecer nuestras relaciones. Incluso el silencio tiene un papel importante en el habla correcta. A veces, no decir nada es el mayor acto de sabiduría, permitiéndonos escuchar y comprender mejor a los demás. Reflexiona. ¿Qué impacto tendrían tus palabras si fueran siempre una fuente de consuelo, aliento y paz? Adoptar el habla correcta
es un acto de amor hacia los demás y hacia nosotros mismos. Acción correcta. Vivir con propósito. La acción correcta nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones impactan a los demás y al mundo que nos rodea. Este principio no se limita a evitar el daño, sino que nos anima a contribuir activamente al bienestar de todos los seres. Cada acción, por pequeña que sea, puede ser una expresión de compasión y cuidado. Imagina que cada decisión que tomas, desde lo que consumes hasta cómo interactúas con los demás, está alineada con valores de bondad y respeto. Por ejemplo, optar por productos sostenibles o apoyar iniciativas sociales no solo beneficia a otros, sino que también nos conecta con un propósito mayor. La acción correcta nos invita a actuar conscientemente, sabiendo que nuestras elecciones pueden ser una fuerza positiva en el mundo. Sustento. Correcto. Un trabajo con significado. El sustento correcto nos lleva a reflexionar sobre cómo ganamos la vida. Más allá de la recompensa económica, este principio nos invita a preguntarnos: ¿nuestro trabajo contribuye al bienestar de otros o causa daño? Imagina un trabajo que no solo te beneficie a ti, sino que también tenga un impacto positivo en la comunidad. La clave del sustento correcto es encontrar un propósito en nuestro trabajo, alineándolo con valores de compasión, justicia y respeto por todos los seres. Al hacerlo, podemos transformar nuestra ocupación diaria en una expresión de nuestro compromiso con el noble sendero óctuple. Esfuerzo correcto, cultivar lo bueno. El esfuerzo correcto nos recuerda que cada día es una oportunidad para desarrollar cualidades positivas y dejar atrás hábitos perjudiciales. Esto requiere determinación y constancia. Por ejemplo, si descubres que tiendes a la impaciencia, puedes trabajar conscientemente para cultivar la paciencia en tu vida diaria. El esfuerzo correcto no es un acto aislado, sino un compromiso continuo con nuestro desarrollo personal. Cada pequeño paso que damos en este camino nos acerca más a la vida plena y significativa que deseamos. Atención. Plena. Estar en el presente. La atención plena es el arte de vivir el momento presente, sin juicios ni distracciones. En un mundo lleno de estrés y ansiedad, la atención plena nos ofrece un refugio, un espacio donde podemos conectar con la realidad tal como es. Prácticas simples como enfocarte en tu respiración o escuchar los sonidos a tu alrededor pueden ser transformadoras. La atención plena no solo mejora nuestra salud mental, sino que también enriquece nuestras relaciones, permitiéndonos estar verdaderamente presentes para los demás. Conclusión. Un camino hacia la transformación. El noble sendero. Óctuple no es solo una guía para la paz interior. Es un llamado a transformar el mundo que nos rodea a través de nuestras acciones, palabras y pensamientos. Cada paso en este camino nos acerca no solo a nuestra propia iluminación, sino también a un mundo más compasivo y armonioso. Si este contenido ha inspirado tu búsqueda de paz y sabiduría, te invito a suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para seguir aprendiendo y compartiendo estas valiosas enseñanzas. Juntos podemos caminar por este sendero hacia una vida más plena y significativa.